Muy buenos días, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por este nuevo día y por esta linda oportunidad que Dios nos permite poder compartir junto a ustedes este tiempo de bendición. Les invito a que podamos orar en esta mañana y podamos unirnos a este tiempo de clamor, pidiendo a Dios que nos dirija a través de esta transmisión. Queremos compartir en esta mañana la palabra del Señor. Le animamos que pueda usted compartir, como siempre lo hacemos, esta página con su familia, con sus amigos, y podamos bendecir a otros también con la palabra del Señor. Oramos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta mañana por este nuevo día. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Dios mío, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por tu favor para con nosotros. Gracias por la vida, Señor, de nuestra familia. Gracias por nuestra esposa, por nuestros hijos. Gracias por cada pastor, por cada pastora. Gracias por cada familia, por cada hermano, Dios mío, que está honrando tu nombre, que está, Dios mío, día a día perseverando, caminando, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre eterno, en esta mañana declaramos, Señor, un tiempo de bendición a través de tu palabra. Que tu palabra traiga sanidad, traiga claridad a nuestras decisiones, traiga claridad a nuestros caminos y podamos, Dios mío, día a día confiar en tus promesas. Tú eres un Dios de promesa, tú eres un Dios de pacto. Ayúdanos a nosotros a estar firmes en las promesas que tú has declarado para nuestras vidas. Oramos a ti con todo nuestro corazón. Tu gracia, tu favor, pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Reiteramos una vez más la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que pueden estar conectados en esta hora de la mañana a través de esta plataforma. Queremos compartir en este día en el libro de Génesis la palabra del Señor del versículo 25, Génesis capítulo 30, del versículo 25, vamos a estar compartiendo algunos versículos para poder entrar en la enseñanza que queremos compartir en este día. Dios jamás desampara. Queremos compartir en esta mañana esta palabra. Génesis capítulo 30, del versículo 25. Vamos a leer algunos versículos en el nombre del Señor. Dice la Biblia: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajare también por mi propia casa. Y él dijo: ¿qué te daré? Respondió Jacob: no me des nada. Si hiciere por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras,
y esto será mi salario. Así responderé por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba otras ovejas de Labán. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hemos estado viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 generaciones donde Dios habla antes de tiempo, habla a tiempo y aún después de tiempo. Y en cada tiempo Dios va cumpliendo su palabra. Nos habla para advertirnos, nos habla para recordarnos sus promesas en todo tiempo. Y Dios siempre va adelantado a nosotros. Dice Isaías que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, Dios siempre se anticipa. Estamos compartiendo los días jueves con respecto a las obras de Dios. Y hay un versículo que me ha bendecido mucho, Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos por ellas. Es una tremenda bendición el poder entender el propósito que Dios tiene para con nosotros. No que yo tenga un propósito. Mucha gente dice: yo tengo un propósito para con Dios, o mi propósito es este, mi propósito es este otro. Pero en realidad Dios tiene propósitos para nosotros. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Por lo tanto, en esa premisa nosotros debemos de andar en que Dios tiene todo preparado, todo diseñado para que nosotros podamos caminar conforme al llamado que Él nos ha hecho, porque Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo comienza con la vida de Abraham. Dios le hace una promesa: en ti serán benditas, te engrandeceré, te multiplicaré. Y eso habla de la prosperidad y de la bendición que Abraham iba a tener. Hay 2 palabras que nos llaman mucho la atención, que es la palabra bendición y la palabra prosperidad, que ambas están en la Escritura. Generalmente nosotros las relacionamos con todo lo que es terrenal, pero la bendición es algo mayor y es algo profundo, que está en el corazón de Dios para bendecir a sus hijos en todas las áreas de nuestra. Juan en una de sus cartas dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, que tengas vida, que tengas salud, y en todo lo que hagas seas prosperado. Y vemos acá en la vida de Jacob que Dios declara una promesa en la vida de Jacob. Si retrocedemos un poquito, en el capítulo 28, el versículo 15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño,
y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en todos lados. Nosotros no podemos escondernos. Él está en todos nuestros caminos. El salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? No podemos, no hay un lugar donde podamos escondernos. Por lo tanto, en ese pensamiento debemos disponernos siempre a Dios a hacer lo mejor, caminar en la dirección que Dios siempre nos da. Hablábamos el miércoles con respecto a la vida de Jonás, cómo Dios lo manda a Nínive para que esa ciudad tan mala, tan perversa, donde los hombres eran tan crueles, pero sin embargo Dios tenía un propósito para sus vidas. Y Dios le dice a Jonás, anda a Nínive y lleva este mensaje. Pero el propio Jonás, siendo un profeta, no tenía mayores anhelos de que Dios tuviese misericordia de la ciudad. El mismo Jonás no quería que la ciudad se arrepintiera. Por lo tanto, Dios tenía ya preparado todo. Solamente Jonás tenía que obedecer. Pero lamentablemente él buscó otro camino. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso la Escritura está dispuesta para toda persona, para poder entenderla, comprenderla, en el llamado que Dios nos hace de ser sus hijos, y a través de la Escritura podamos caminar. Muchos quieren entender humanamente la Escritura, o muchos la interpretan humanamente, de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a los propios anhelos de su corazón. Muchos interpretan en los tiempos que vivimos la Escritura de una manera muy carnal, para argumentar los deseos, los anhelos de sus propios corazones, que están llenos de maldad. Entonces Dios nos coloca a nosotros siempre en una posición de privilegio. Somos nosotros los que tenemos que caminar y obedecer lo que la Escritura nos enseña. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y lo bendijo. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo a través de su mujer Sara, aunque era estéril. Pero hoy día muy temprano nos despertábamos con un versículo que dice, para el que cree todo es posible. Entonces le creyó a Abraham a Dios, tuvo algunas inquietudes, como todo ser humano, tuvo tal vez alguna apreciaciones a Abraham, pero Dios cumplió fielmente su palabra. Igualmente en Isaac fue un hombre muy prosperado, un hombre muy bendecido. Entonces la palabra bendición y la palabra prosperidad están en la Escritura, pero nosotros no solo tenemos que verla o tomarla por la parte terrenal, sino por la parte espiritual. Aquí vemos en Jacob una bendición material. En todo este pasaje que estamos leyendo del 25, habla de las conversaciones que tuvieron o de los negocios que tuvieron con Labán. Obviamente Jacob trabajó por su hija mayor, pero le dieron por su hija menor y le dieron la mayor. Y ahí hubo ya un conflicto entre ellos. Hubo un conflicto entre Lea y Raquel. Entonces son las consecuencias muchas veces de no tomar buenas decisiones. Estos ejemplos están escritos para nosotros, para que podamos aprender y podamos tomar buenas decisiones. Sin duda que en la vida o en el camino que llevamos trazado, hemos cometido errores, pero hemos aprendido o debemos de aprender, porque la vida se nos va terminando, se nos pasa el tiempo y debemos de aprender, debemos de madurar, debemos de dar frutos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Entonces vemos acá que Dios siempre va avanzando, Dios siempre va cumpliendo. Aunque fallamos, nos vamos por otros caminos, pero siempre
volvemos donde Dios quiere. Eso le dijo a Jacob: yo estaré contigo y te bendeciré y te voy a traer de vuelta a este lugar. Dios le dijo a Jonás: anda a Nínive, porque había un mensaje de bendición para Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. Al final, Dios, a través de ese gran pez, lo trajo nuevamente al lugar donde Él lo había enviado. A veces nos damos una vuelta más larga, tenemos que pasar momentos complejos, pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Que Dios no pierde el tiempo. Dios siempre sigue trabajando. Mire, que Jonás se haya ido a otro lado, eso permitió que los hombres del barco pudiesen conocer a Dios. Entonces, aunque nosotros nos damos la vuelta más larga en nuestra desobediencia y en nuestra forma de pensar, Dios sigue trabajando. Dios igual cumple su propósito. Entonces es importante que podamos nosotros obedecer a Dios en lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Aquí vemos un trabajo que hace Jacob. Hemos leído estos versículos. Hacen un compromiso y Jacob le dice acá en el versículo 27, y Labán respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Los hijos de Dios son una bendición. Somos una bendición. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, si caminamos obedeciendo a Dios, somos benditos de Dios. Tan igual como en la vida de Isaac, cuando dice que Isaac abrió unos pozos y encontró agua, dice que en una parte riñeron, en otra parte tuvieron sus diferencias, pero de repente dice que encontraron un pozo de aguas vivas. Entonces la bendición de Dios siempre va a estar con sus hijos, con aquellos que caminan conforme a la palabra del Señor, sin apartarse, sin desviarse. En realidad, en este pasaje vemos que hay un propósito de Dios en la vida de Jacob, hay un trato de Dios. Jacob dice acá en el versículo 28 que Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Parece que Jacob sale con lo puro puesto de su casa. Sale a una aventura, pero Dios siempre le guarda. Dios siempre está respaldando su vida. Dios siempre está protegiendo. Y vemos que Jacob, como engañó a su padre, engañó a su hermano, vemos acá también en este pasaje que Jacob sigue como en ese sentir de hacer las cosas como él pensaba. Si vamos al versículo 32 adelante, hay todo un compromiso de Labán y Jacob. Él reconoce que ha sido prosperado y bendecido por la vida de Jacob. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenía, dice Jacob, antes de mi venida. Sabe, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado. Hemos llegado a algún lugar, a un trabajo, hemos llegado al colegio, a la universidad, y algo ha sucedido, que Dios ha guardado a sus hijos, Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado, Dios le ha dado sabiduría, inteligencia. Lo vemos en muchos hijos de padres cristianos que sin tener tal vez mayores recursos han podido llegar a la universidad porque Dios les ha abierto puertas, porque han permanecido fieles a Dios. Dios siempre abrirá camino, Dios siempre abrirá puertas para que sus hijos puedan desarrollarse, para que sus hijos puedan alcanzar cosas mayores. Pero lo importante es que nosotros podamos mantenernos en fidelidad, que no actuemos como actuó Jacob. En muchas veces actuó astutamente. Si Dios le había declarado una palabra, tenemos que esperar en esa palabra. Lo que pasa es que nosotros en nuestra naturaleza nos desesperamos, nos afligimos, como que el tiempo pasa y como que queremos nosotros intervenir.
porque se vienen ideas, se vienen pensamientos a nuestra cabeza, a nuestra mente, y queremos actuar de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Pero el proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es un camino de perdición, es un camino de muerte. Entonces es importante que nosotros podamos confiar y esperar calladamente en lo que Dios hará por nosotros. No solamente que podamos leer estos pasajes, no solamente que podamos mirar, leer la Biblia, sino podamos practicar, poner por obra la palabra del Señor en los tiempos que vivimos. Entonces vemos acá que hacen un compromiso y hacen un trato. Y le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Seguiré trabajando para ti. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Y así responderá por mi honradez mañana, cuando venga a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintado ni manchado en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, que se me ha de tener como hurtado. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Aquí en esto ya Jacob estaba, como que ya estaba pensando, como que ya estaba viendo qué hacer. Y es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos dice, yo estoy contigo, yo te bendeciré, yo te guardaré por donde quiera que vayas. Pero ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿De qué manera Dios va a hacer conmigo? ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto otro? Y como que nosotros queremos intervenir, como que queremos decirle a Dios por aquí, pero Dios ya preparó, Dios ya sabe lo que va a hacer. Dice que Él tiene pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Entonces es importante que caminemos nosotros en base a la palabra del Señor. Josué capítulo 1 versículo 8 dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa que Dios le hace a Josué en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Es un versículo que se ha leído bastante, se ha predicado bastante, pero aún así nosotros no lo asumimos. Aquí está hablándole a Josué de los preparativos para la conquista. Entonces dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. ¿Se da cuenta que Dios nos recuerda? Oye, pero si yo te hablé, como se lo dije a tu mamá, como se lo dije a tu papá, yo te hablé, yo le hablé a tu papá esto, yo le hablé a tu mamá esto, ahora te lo estoy diciendo a ti. Después se lo va a recordar a nuestros hijos, después se lo va a recordar a nuestros nietos, porque Dios siempre está recordando lo que Él habla. Somos nosotros los que nos olvidamos, somos nosotros los que no tomamos en cuenta la palabra de Dios, no tomamos en serio las cosas de Dios. Dice más abajo,
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire lo que dice el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con tu papá, voy a estar contigo. Como estuve con tu mamá, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Porque Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de pacto. Cuando usted y yo caminamos conforme a la palabra, Dios empieza a obrar en nuestro favor. Dice más abajo, solamente esfuérzate, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría. Dios juró que se las daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no nos desarrollamos? ¿Por qué no nos multiplicamos? ¿Por qué no somos prosperados? Porque no caminamos conforme a la palabra del Señor. Porque nos impacientamos. Porque vivimos, los tiempos que estamos viviendo son duros, son difíciles, son complejos y nos impacientamos. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuántos deseamos nuestros cultos presenciales? Pero que es importante esperar. Imagínense, abrimos nuestros templos, nos congregamos. Le estoy colocando un ejemplo. ¿Y qué sucede si nos enfermamos, nos contagiamos? Usted y yo tenemos claro que si partimos de esta vida nos vamos a ir con el Señor. Pero el mundo no entiende eso. El que no tiene a Cristo en su corazón no comprende eso. Y eso va a ser una causa para que muchos hablen de irresponsables, que son gente irresponsable. Entonces Dios nos da a nosotros el ser sabio, el ser prudente, y poder guardarnos, y poder también obedecer a las autoridades. Cuando usted y yo guardamos la palabra, Dios será con nosotros por sobre todas las cosas. Dios cumplirá su propósito. En medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, Dios obrará. Dios cumplirá su palabra, porque usted y yo estamos guardando la palabra. No nos saltemos la palabra. No la pasemos por alto. Dice el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino. 2 veces se repite esta palabra, prosperar, versículo 7 y versículo 8. Dios prosperará. Dios es el que prospera. Dios es el que bendice. Dios es el que derrama bendición sobre sus hijos. Dios es el que derrama bendición sobre la iglesia. Hay un versículo que no lo tenía considerado, pero aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice, habla de la buena tierra que han de poseer, lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Dice el versículo, bueno, podemos leer casi todo el capítulo, pero queremos leer del versículo 15, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien.
¿Se da cuenta? Que ninguna cosa es en vano. Dios dice que aflige y probarte para la postre hacerte bien. ¿Qué sucede con nosotros en los tiempos que vivimos? Nos quejamos, reclamamos, ya pues Señor, ¿hasta cuándo? Nos impacientamos, buscamos nuestros propios argumentos, buscamos nuestras propias alternativas, pero resulta que no avanzamos mucho y todo lo ganado muchas veces tenemos que retroceder y empezar de nuevo, porque nosotros construimos castillo en el aire. Pero ¿qué sucede? De la noche a la mañana se derriban, nuestros sueños se vienen abajo y quedamos frustrados, quedamos complicados y miramos para todos lados y nos desesperamos. ¿Y dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Y dónde está Dios en medio de mi necesidad? Pero aquí dice esta palabra, que Dios nos aflige y Dios nos prueba para la postre hacernos bien. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob llegó donde Labán, se encontró con la horma de su zapato. Porque así como Jacob era pillo, astuto, también Labán lo era. Y era tal vez más experimentado y tenía más experiencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos lleva para tratar con nosotros. Dios nos lleva a la casa del alfarero para tratar con nosotros. Dios nos lleva a, como decíamos el miércoles, Dios nos lleva a un pez. ¿Qué representa el pez? Es el lugar donde usted y yo no queremos ir. Pero tenemos que llegar a ese lugar porque es el trato que Dios tiene. Cuando nosotros vamos de buena a hacer las cosas del Señor, todo irá bien. No estamos exentos de vivir momentos complicados, pero Dios estará con nosotros. Pero cuando nosotros somos desobedientes, cuando somos llevados a nuestra idea, tal vez nos vamos a dar una vuelta más larga, vamos a tener mayores complicaciones, vamos a sufrir consecuencias y al final vamos a llegar al mismo lugar donde Dios quería que estuviésemos. Y muchas veces ahí vamos a estar tan igual como el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de salir, porque él tomó la decisión de no obedecer. Nosotros tomamos las decisiones de no obedecer, nosotros tomamos la decisión de no caminar conforme a lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y nos damos la vuelta más larga, nos tropezamos, caemos, lloramos y al final volvemos al lugar donde Dios nos quería. Y como que decimos, ¿pero por qué hice esto? Porque a veces no entendemos. Y nos tienen que pasar cosas para entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Dios nos ayude. Entonces dice este versículo, a donde quería llegar, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Dios da el poder para hacer la riqueza, para ser prosperado, para ser prosperada. En todas las cosas que emprenda, Dios da el poder, Dios da la gracia, la sabiduría, la inteligencia. Cuando usted y yo no lo entendemos, Dios nos quebranta. Véalo en el caso de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Dios? Dios lo quebrantó. Le quitó todo lo que él tenía. Y estando y viviendo una experiencia tan terrible, él en esa experiencia reconoció verdaderamente a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios nuevamente lo levantó. Muchas veces el hombre, en nuestra naturaleza, somos orgullosos. Nos cuesta reconocer que todas las cosas provienen de la mano de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Caminamos astutamente. Vamos a estar ya avanzando, dice el versículo
35. ¿Y qué hizo Labán? Apartó. Como hicieron negocio, ¿qué hizo Labán? Apartó todas las ovejas. Porque dijo así, todo lo que él está diciendo no va a tener ninguna ganancia. Porque Labán apartó todas las ovejas y las puso a 3 días. Las apartó a 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba otras ovejas de Labán. Tal vez las más flacas, las más débiles, las que no tenían mucho futuro. Le pasó tan igual como a Abraham y Lot. Elige, ¿dónde quieres ir? Y Lot miró y dijo, yo me voy por aquí, por donde está lo más verde, por donde hay regadero. Y Abraham miró al desierto y dijo, bueno, pero Dios va con el que mira por el desierto, porque Dios le había declarado una palabra. Al final, ¿qué hace Lot? Llega igual a Abraham, porque Abraham tiene que rescatarlo en el camino en que él iba. Entonces, Dios siempre tiene preparado para nosotros todas las cosas. Y dice el versículo 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían montado delante del ganado en los canales de abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Se enriqueció. Ahora vemos acá que él hace algo humanamente. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Independiente del proceso que nosotros estemos pasando, independiente del proceso que nosotros estemos viviendo, tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar en lo que Él hará. Jacob supuso que esas varas iban a ser. Pero aquí está Dios. Dios está obrando. Dios está cambiando el ADN de esos animalitos. Dios está cambiando el ADN de esos corderos. Dios está cambiando, porque Dios es poderoso para intervenir. Aquí hay una obra maravillosa que Dios hace. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él recoge de donde no son. Para el que cree todo es posible. Dios hace cosas tremendas. Dios hace cosas extraordinarias. Y nosotros debemos de aprender a descansar en las promesas que Él hace. No impacientarnos, no tomar decisiones apresuradas, no hacer cosas que a nuestro parecer pudiesen ayudarnos, porque Dios es el que declara la bendición sobre sus hijos. Que Dios nos ayude. Dice, nos vamos a adelantar algunos versículos. Dice en el capítulo 31, Génesis 31, versículo 10, dice acá, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y aquí los machos
que cubrían las hembras eran listados y pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios está involucrado. Dios le recordó el pacto que él había hecho. Pero Dios había declarado que él lo iba a bendecir. Ahora Jacob supone que a través de estas varas iba a poder cambiar en algo. Pero ahí está Dios obrando. Dios está obrando. Dios está interviniendo. Eso es algo sobrenatural. Porque humanamente, si bien es cierto lo que Jacob estaba haciendo, era probable que las ovejitas pudiesen haberse manchado, pero eso no iba a durar un tiempo. Iba a ser como una pintura que iba a estar solamente un par de días, pero eso es algo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos darle crédito al hombre. Muchas veces nosotros pensamos que en nuestra fuerza logramos una u otra cosa. Pensamos que en nuestras capacidades logramos esto o lo otro. Y nos arrogamos el crédito. Y decimos, no, es que yo lo hice. Es que a mí se me ocurrió. Es que no hay idea tan brillante como la mía. Y no le damos a Dios la gloria. No le damos a Dios la alabanza. No le damos a Dios la exaltación. Por eso Dios le aparece en sueño y Él le dice, yo estuve ahí. Porque yo he visto la aflicción. Entonces Dios está viendo nuestra aflicción. Dios está viendo su situación. Cuando usted ha trabajado por años y han abusado, no le han pagado como corresponde, Dios está viendo esa situación. O en cualquier otra cosa, en cualquier otra situación que usted pueda estar viviendo, en cualquier otra injusticia que usted pueda estar viviendo, Dios está viendo esa situación. Pero sabe, Dios va a intervenir y Dios va a cambiar esa situación, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que pasa es que tenemos que esperar el proceso, tenemos que saber y aprender a esperar, porque dice en Deuteronomio lo que leíamos, Él da el poder para hacer la riqueza. Muchas veces cuando usted y yo hemos sido bendecidos en alguna área de nuestra vida, hemos cometido errores. Porque hemos cometido errores. Tal vez sin haber llegado a la universidad. En muchos casos, Dios ha bendecido, Dios ha tomado a ese varón, a ese joven, a esa señorita. Dios ha tomado a un matrimonio, a una familia, tan igual como la familia de Obed-Edom, porque ellos estaban consagrados, dispuestos para Dios. Y en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Dios los prosperó, Dios los bendijo. Dios bendijo a sus nuevas generaciones. Se da cuenta que es distinto cuando usted y yo obedecemos a la palabra. Si miramos a Israel, que estaba, dice, el arca en la casa de Abinadab, 20 años estuvo el arca en ese lugar. ¿Y qué hacía el pueblo? Lamentaba. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba. No había bendición, no había avance, no había crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos solamente lamentaban por causa de su pecado. Entonces el pecado, la desobediencia trae lamentación, trae lloro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y enmendar nuestros errores. Porque Dios está ahí para cumplir su propósito. Dice el Salmo 1,
que también nos da una tremenda enseñanza en esta mañana. Este Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el secreto. Ahí está el éxito. Pero ¿cuánto nos cuesta entrar en ese camino? Dice más abajo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conocía a Jacob. Dios sabía que el corazón de Jacob anhelaba las cosas de Dios. Pero Dios estaba esperando que Jacob caminara de acuerdo a lo que Dios había declarado. Pero Jacob, en su deseo humano, en su deseo tal vez muy personal, buscó humanamente, cambió situaciones, y que esas situaciones que él cambió, que él buscó, no estuvieron exentas de consecuencias. Pero había un propósito mayor de Dios sobre su vida. Hay un propósito mayor de Dios sobre su vida y sobre mi vida. Y es probable que muchas veces nos hayamos equivocado. Es probable que muchas veces hayamos tropezado. Es probable que muchas veces hayamos tomado una mala decisión. Y que Dios, no es que Dios esté agradado de eso. Dios, en su voluntad permisiva, ha pasado esa situación. Pero hay algo mayor que Dios tiene sobre su vida. Hay algo mayor. Si usted y yo caminamos en la soberana voluntad de Dios, que es agradable, que es santa y que es perfecta para nuestras vidas, siempre tendremos una vida exitosa, siempre tendremos una vida próspera, siempre estaremos bajo la bendición de Dios. Que podamos, tan igual como le pasó a Isaac, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. No estamos exentos, pero cuando sufrimos por causa de Dios, hay gozo, hay paz en nuestras vidas, hay alegría. Pero cuando sufrimos por nuestros pecados y nuestras desobediencias, las consecuencias nos provocan tristeza, dolor, nos provocan frustración, como que queremos dejar todo botado. ¿Por qué? Porque es el fruto de la carne, es el fruto del pecado, es el fruto de la maldad. Pero el fruto del Espíritu es gozo. Aunque estoy atribulado, estoy con gozo. Aunque estoy complicado, estoy con gozo, esperando en la promesa de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos fortalezca, porque dice que el final de Jacob se enriqueció, fue prosperado. ¿Qué espera Dios en los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuánta experiencia hemos vivido desde el estallido social, perdón, hasta estos tiempos? Ahora pandemia, virus, ahora otra nueva cepa, que la gente empieza inmediatamente a asustarse. Pero Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para mí. No te dejaré ni te desampararé. Yo te guardaré y cumpliré todo lo que te he dicho. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos de pandemia? Esforzarnos, ser valientes,
no tener temor y seguir firmes en el Señor, con la fe y la confianza de que Dios obrará y que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Estimados amigos, Dios les ayude, Dios les fortalezca en esta mañana. A todos nuestros hermanos de Aposento Alto, les animamos a seguir tomados de la mano del Señor, y a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan de diferentes lugares, desde Santiago como también de regiones. Dios les fortalezca, Dios les bendiga en esta mañana, y que esta palabra pueda también enderezar nuestros pasos, alinearnos con Dios para recibir la bendición del Señor y llevar una vida próspera en las cosas que a vida eterna permanece. Dios les bendiga. Oramos al Señor y le damos gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, al Dios de pacto, al Dios que cumple sus promesas, al Dios eterno, al Shaddai, al Dios todopoderoso, al que es el principio y el fin, al que es el alfa y la omega, al Dios todopoderoso. Gracias por esta palabra, gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos el camino en que debemos de seguir, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú los librarás. Claman los justos y Jehová los oye. Padre, a ti oramos en esta mañana y te pedimos que nos ayude a vivir tu palabra, a guardar tu palabra, que no nos adelantemos, que no nos atrasemos, sino que sepamos caminar en tus tiempos, en lo que tú has declarado para nuestras vidas, que podamos poner por obra lo que tú has declarado para nuestras vidas, para nuestras familias. Oramos porque tú eres el Dios que guarda la vida de sus hijos. Tú guardas en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Oramos a ti en esta hora. Dios mío, tenga usted misericordia en los tiempos que vivimos, tan complejos y difíciles, pero usted ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Usted estará con sus hijos, usted estará con su iglesia, usted estará con su pueblo. Gracias por cada familia, gracias por cada matrimonio, gracias por cada joven, por cada señorita que ha podido conectarse a esta hora de la mañana. Gracias por aquellos que están a través de WhatsApp también recibiendo esta palabra. Bendiga sus vidas. Dios mío, tal vez no pueden conectarse, pero a través del WhatsApp también están recibiendo palabra de aliento, también están recibiendo una palabra de bendición para sus vidas, porque su palabra es espíritu y vida, y su palabra llega a lo más profundo del corazón. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendiga cada matrimonio que está conectado a través de esta plataforma. Padre, deseamos con todo nuestro corazón que su palabra haga vida en nuestros corazones, ella traiga cambio, ella traiga transformación de vida, porque su palabra es la única que puede, Señor, mostrarnos el camino, y ella también nos muestra nuestros errores, ella también nos muestra las cosas que debemos de corregir. Gracias por quienes tú has levantado, Señor, con una palabra, Señor, de ánimo, de aliento en nuestra nación. Gracias por la vida de nuestros pastores, gracias por la vida de nuestros líderes, gracias por cada ministerio que está llevando, Dios mío, fielmente el mensaje de tu palabra, declarando las verdades escriturales para bendición de nuestras vidas. Padre, añada bendición a esta su palabra y bendiga a cada familia, de norte a sur, de mar a cordillera y el extranjero. Su bendición rogamos por Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por quienes han estado
compartiendo en esta mañana. Gracias a Dios por nuestra hermana Marta Huenchucoy, nuestro hermano Daniel. Dios les bendiga desde acá de Aposento Alto, desde San Ramón, nuestra hermana Ana Burboa, nuestra hermana Carmen Burboa, Dios les bendiga. Desde La Cisterna, nuestra hermana Débora Orellana, Dios le bendiga, un abrazo a la distancia. Desde Calama, damos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas, de nuestra familia que también están conectados. Nuestra hermana Ruth Burboa junto a su familia y nuestra hermana Dina Burboa junto a su familia. Dios les bendiga. También de acá de Aposento Alto, Dios bendiga a nuestra pastora María Hermosilla. Que el Señor le ayude, que le bendiga. Ella también está visitando a su hija. No sabemos si ya se fue, si ya está por allá, pero el Señor también le guarde. Estaremos orando por su vida y por todos nuestros hermanos. También orando por nuestro hermano Domingo, esposo de nuestra hermana Carmen. Ayer conversamos con nuestra hermana y gracias a Dios que ya le dieron el alta. Él está en su casa y también recibió el alta, que estaba realizando un proceso de rehabilitación en su casa y ha sido también dado de alta. Así que damos gracias a Dios por esta linda noticia y seguimos orando los unos por los otros, orando por todos los enfermos. A la tarde también estaremos orando, haremos un acto de fe por nuestra pastora Teresa Huenqueao de Casma. Ella está pasando también un momento de salud muy complicado, así que le invitamos en esta tarde que nos podamos unir con todos nuestros hermanos para estar haciendo una oración por todos los enfermos y por nuestra pastora Teresita Huenqueao de Casma. Dios también bendiga la vida de nuestro pastor Esteban Sepúlveda, que también le fortalezca junto a la congregación. Ellos son del sur, Casma, Frutillar, donde están trabajando en la obra del Señor. Así que damos gracias a Dios por todas estas bendiciones. Les invitamos para las 6 de la tarde. Estaremos desde el templo transmitiendo, llevando adelante este tiempo de enseñanza. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga.